La historia recuerda la devastación colosal de Hiroshima y Nagasaki. Recordamos los destellos cegadores, las nubes en forma de hongo, el calor insoportable y el costo humano inimaginable. Las ciudades, una vez llenas de vida, quedaron reducidas a escombros y cenizas. Familias enteras fueron destruidas, y los sobrevivientes quedaron marcados para siempre, tanto física como emocionalmente. Pero en medio de esta tragedia sin igual, hay una historia extraordinaria de supervivencia, la historia de Tsutomu Yamaguchi. Yamaguchi estaba en Hiroshima por trabajo, cuando la primera bomba cayó. Sufrió quemaduras graves y heridas, pero logró sobrevivir. Él no era un soldado ni un político, sino un ingeniero común y corriente que miró a la muerte a la cara, no una, sino 2 veces. Después de la explosión en Hiroshima, Yamaguchi regresó a su ciudad natal, Nagasaki, para estar con su familia. Increíblemente, solo 3 días después, Nagasaki también fue atacada con una bomba atómica. La historia de Yamaguchi no se trata solo de una supervivencia improbable, es un testimonio de la resistencia del espíritu humano y un poderoso llamado a la paz. A pesar de haber sido testigo de 2 de los eventos más devastadores de la historia, Yamaguchi dedicó su vida a abogar por la paz y la abolición de las armas nucleares. Llevó las cicatrices de Hiroshima y Nagasaki, no como marcas de desesperación, sino como símbolos de esperanza y un recordatorio de la necesidad de eliminar las armas nucleares. En sus últimos años, Yamaguchi habló en conferencias y escribió sobre sus experiencias, con la esperanza de que su historia sirviera como una advertencia para las futuras generaciones. Su vida, tocada 2 veces por el fuego, es un testimonio de la capacidad humana para encontrar esperanza y propósito, incluso en las circunstancias más oscuras. En 1945, Tsutomu Yamaguchi era un ingeniero naval de 29 años que trabajaba para Mitsubishi Heavy Industries. Como muchos jóvenes de su generación, fue arrastrado por la marea de ferviente nacionalismo que se apoderó de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba en un viaje de negocios a Hiroshima ese verano, trabajando en un proyecto crucial para el esfuerzo bélico. Poco sabía que su vida, junto con la de millones de personas, estaba a punto de cambiar para siempre en un abrir y cerrar de ojos. En la mañana del 6 de agosto de 1945, la ciudad de Hiroshima despertaba a un día que cambiaría la historia para siempre. Yamaguchi caminaba hacia su lugar de trabajo, como lo hacía todos los días, sin sospechar que el destino tenía otros planes para él y para la ciudad. Cuando el cielo sobre Hiroshima estalló en un destello blanco cegador. Un destello que marcó el inicio de una nueva era de destrucción. Instintivamente se cubrió los oídos justo cuando un rugido ensordecedor desgarró el aire. El sonido era tan fuerte que parecía que el mundo mismo se estaba rompiendo. El mundo se disolvió en caos. Fue lanzado por los aires, aterrizando con fuerza en el suelo a varios metros de distancia. El impacto lo dejó aturdido, incapaz de comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. Desorientado, con la ropa desgarrada, Yamaguchi luchaba por comprender lo que acababa de ocurrir. A su alrededor, la ciudad que conocía estaba irreconocible, transformada en un paisaje de pesadilla. Al ponerse de pie, vio una escena de devastación inimaginable a su alrededor. Edificios derrumbados, calles llenas de escombros, y un silencio sepulcral que solo era roto por los gritos de los heridos. Hiroshima, en un instante, había sido transformada en un infierno en la tierra. Gravemente quemado y ensordecido por la explosión, Yamaguchi tropezó entre las ruinas de Hiroshima. La ciudad era irreconocible, transformada en un infierno humeante de escombros y cenizas. Encontró el camino a un río cercano, desesperado por agua, solo para encontrarlo lleno de cadáveres de muertos y moribundos. A pesar de sus heridas, Yamaguchi sabía que tenía que volver a casa con su familia en Nagasaki. Abordó un tren esa noche, con el cuerpo destrozado por el dolor, la mente aún aturdida por los horrores que había presenciado. Sección 5. Nagasaki. Déjà vu de destrucción. El 9 de agosto, solo 3 días después de Hiroshima, Yamaguchi llegó a Nagasaki. Estaba débil, traumatizado, y sus heridas estaban fuertemente vendadas. Mientras trataba de explicar lo inimaginable a sus incrédulos superiores en la oficina de Mitsubishi, una sensación escalofriantemente familiar lo invadió. Una vez más, el cielo se encendió. Sintió el calor abrasador, escuchó el rugido ensordecedor y fue arrojado al suelo por la fuerza de la explosión. Había sobrevivido a otra bomba atómica. Sección 6. Soportando lo insoportable, el calvario de Yamaguchi. Los días y semanas siguientes fueron una mezcla de dolor, confusión y miedo. Las quemaduras de Yamaguchi eran graves, su audición estaba muy dañada y sufría de enfermedad por radiación.
El trauma psicológico de experimentar 2 bombardeos atómicos dejó una cicatriz aún más profunda. Soportó tratamientos agonizantes, el miedo constante a la muerte y la desgarradora pérdida de amigos y seres queridos. Sin embargo, en medio de la desesperación, una chispa de esperanza permaneció. Estaba vivo y estaba decidido a reconstruir su vida. Sección 7. Una voz. Desde las cenizas. A medida que Yamaguchi se recuperaba lentamente, se enfrentó a las profundas preguntas que planteaba su experiencia. En medio de la devastación y el dolor, su mente no podía dejar de preguntarse sobre el significado de su supervivencia. ¿Por qué él, de entre todas las personas, había sido salvado 2 veces? Esta pregunta lo atormentaba día y noche, mientras intentaba encontrar una razón para su existencia continuada. ¿Cuál era el propósito de su supervivencia? ¿Era simplemente una coincidencia o había un propósito más grande detrás de su destino? Estas preguntas lo llevaron a una profunda introspección. Llegó a creer que estaba destinado a dar testimonio de los horrores de la guerra nuclear y a dedicar su vida a evitar que tales atrocidades volvieran a ocurrir. Esta convicción se convirtió en el motor de su vida, impulsándolo a compartir su historia con el mundo. Se convirtió en un firme defensor de la paz y el desarme, viajando por el mundo para compartir su historia. Habló en conferencias, donde su voz resonaba con una mezcla de dolor y esperanza, tocando los corazones de todos los que lo escuchaban. Se reunió con líderes mundiales, instándolos a trabajar juntos para un futuro sin armas nucleares. Su presencia y sus palabras tenían un impacto profundo, recordando a todos la urgencia de su mensaje, y participó en documentales, utilizando su experiencia como un poderoso recordatorio del costo humano de las armas nucleares. A través de entrevistas y apariciones en medios, su historia se convirtió en un símbolo de resistencia y un llamado a la acción para las generaciones futuras. Su legado perdura, recordándonos la importancia de la paz y la necesidad de un mundo libre de armas nucleares. Sección 8. El legado de Yamaguchi. Un llamado a la paz. Tsutomu Yamaguchi, el hombre que miró a la muerte a la cara 2 veces, falleció en 2010 a la edad de 93 años. Su vida, aunque trágicamente tocada por la guerra, se convirtió en un faro de esperanza y un testimonio del espíritu humano perdurable. Su mensaje fue claro. El uso de la energía atómica para la guerra es un crimen contra la humanidad. Debemos lograr un mundo sin armas nucleares. Sección 9. Todos somos testigos. La historia de Yamaguchi es un poderoso recordatorio de que todos somos testigos de la historia. Tenemos la responsabilidad de aprender del pasado, de trabajar por un futuro más pacífico y de garantizar que tales horrores no se repitan jamás. Al compartir su historia, honramos su memoria y mantenemos viva la esperanza de un mundo libre de la amenaza de una guerra nuclear.